Amados, continuamos con el tema del divorcio y pido al Señor que sea Él hablando en nuestras vidas y dándonos el entendimiento para poder atender este tipo de situaciones. Cuando hablamos de divorcio, estamos hablando de la disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno o de los dos cónyuges. O sea, o uno se quiere separar o los dos. Pero se disuelve ese matrimonio. Entonces entendemos que un divorcio se produce cuando un hombre o una mujer deciden no continuar casados. Y generalmente uno solo de los cónyuges es el que inicia el proceso. Pero por lo general, ambos pueden haber contribuido a la ruptura. Aunque uno solo es el que está solicitando y ve todas las cosas, y uno solo es el que acusa al otro, porque hay un solo culpable, pero después te das cuenta que ambos contribuyeron a esa ruptura. Entonces, el divorcio es una experiencia que destroza a la persona y las heridas que causa tardan mucho en sanar. O sea, es mucho el daño que se hace cuando nos separamos. Entonces se necesita tiempo para que cada una de las partes ordene las cosas de tal modo que puedan manejar objetivamente su propia vida y la situación que ha vivido, porque son situaciones muy fuertes que te van a marcar y que van a condicionar tu manera de enfrentar la vida si no sanas. No vas a poder redireccionar tu vida porque vas a estar anclado en ese pasado por las situaciones que viviste. Y es posible que le resulte a esa persona muy difícil ver y pensar por encima de esos sentimientos de aislamiento que siente, por encima de ese sentimiento de rechazo, de amargura y de confusión. Y todo lo va a ver desde esa óptica porque eso lo marcó. Entonces, Billy Graham da una expresión, una frase que realmente viene mucho al caso. Comentó: me opongo al divorcio y considero el aumento del número de divorcios como uno de los problemas más alarmantes de nuestra sociedad. Sin embargo, sé que el Señor puede perdonar y sanar aun cuando se haya cometido grandes pecados. La iglesia está formada por pecadores. Cuando Pablo le escribió a la iglesia de Corinto, presentó una larga lista de males y después agregó: y esto erais algunos. Pero Billy Graham recalca: pero ellos habían sido perdonados y se habían convertido en parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo? O sea, se opone al divorcio y cree en la restauración. Pero la restauración es cuando la persona, ¿verdad?, se convierte al Señor y entra en esos procesos, y el Señor puede cambiar cualquier historia. O sea, para el Señor nada es imposible. Pero Él lo recalca, dice: pero ellos habían sido perdonados y se habían convertido en parte de la iglesia de Cristo. ¿Qué hacemos no cuando alguien se quiere separar, ni cuando alguien tiene intenciones de separarse, o cuando la persona está allí pues luchando para eso? No, estamos hablando que nos estamos consiguiendo con una persona que ya se divorció y está en ese proceso de luto, de duelo por la separación. Lo primero que tenemos que hacer para aconsejar a esa persona es llevarla a que esa persona, entender que esa persona necesita mucho aliento, porque ella se siente rechazada, abandonada, quizás siente que ha perdido el sentido de su valor como ser humano, pues porque se siente como que alguien dejó de quererte, alguien te traicionó. Y todo eso es muy común en las personas que se divorcian. Entonces tenemos que decirle a esa persona que estamos agradecidos por darnos la oportunidad de hablar con ella, porque así nosotros podemos hacerle ver que Dios le ama y le acepta tal cual es, aunque se sienta un ratoncito feo, aunque se sienta que es el patito feo, que bueno, todo lo que le pasó, usted puede aprovechar esa oportunidad para hablarle de que el Señor le ama y le acepta tal como es. Lo segundo que usted tiene que tener presente en el momento de ayudar a esta persona es preguntarle a la persona cuál es su relación con Jesucristo. ¿Alguna vez lo recibió como su Señor y Salvador?
si vemos que se nos da la oportunidad, entonces expliquémosles cómo obtener paz con Dios. Porque aunque la persona se sienta rechazada, aislada y devastada, usted y yo podemos asegurarle que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Entonces usted va a explicarle cómo obtener paz con Dios y asegurarle que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Como lo vemos en la palabra del Señor en 2 Corintios 5:17. Lo que se ha hecho, o sea, el divorcio, eso ya fue hecho, pues ya, o sea, fue legalmente, se disolvió ese matrimonio, ¿ok? Y eso no va a ser desecho. Pero la persona debe comenzar desde donde está ahora a construir su vida con un nuevo fundamento, y ese fundamento es Jesucristo. Quizás esto que vivió ha sido horrible y todo eso, pero Dios tiene una mejor historia y Dios cambia las historias, y allí es donde usted puede llevar a esa persona a ir más allá. Lo tercero que debe hacer es hablarle sobre la importancia de leer la Biblia y de orar para encontrar fortalezas. Y fíjese que este es un punto que en todos los casos que se atienden tenemos que llevarle allí, porque la Biblia es la fuente de vida. Y entonces tenemos quien nos va a ayudar en todo este proceso, que en estas situaciones que enfrentamos, es el Señor a través de su palabra. Entonces hay que hablarle sobre la importancia de leer la Biblia y cómo es que vamos a encontrar fortaleza allí, y verificar si esa persona tiene Biblia. Y si no, pues tratemos de facilitarle una o ayudarla a que ella pueda adquirir una. Si no se la podemos dar nosotros, pues, pero ayudar a que esa persona pueda tener esa relación con la palabra del Señor. ¿Ok? Lo cuarto que tenemos que hacer es sugerirle que busque una iglesia donde se enseñe la Biblia para tener comunión, adorar a Dios, y sobre todo para encontrar esas oportunidades para servir, porque en el servicio, mire, en el servicio nosotros crecemos, nos consolidamos como esos hijos del Señor y maduramos. Y además, si la iglesia tiene un grupo de personas solas, ese grupo puede ser el entorno en que se encuentre aliento y comprensión y puedan construir nuevas relaciones. ¿Ok? Porque en la iglesia hay de todo tipo de gente, ¿verdad? Están los casados, están los solteros, están los divorciados, y Dios siempre tiene gente que va a estar con nosotros, que nos va a ayudar y nos va a dar ese aliento que necesitamos, nos van a comprender y pueden colaborar para que nosotros desarrollemos nuevas relaciones. Lo quinto que tenemos que hacer al momento de atender a esta persona es orar para que sean sanadas las emociones, para que la persona tenga esa paz interior, esa nueva confianza, esa fortaleza, esa comprensión espiritual. ¿Por qué? Porque, o sea, hay heridas contundentes cuando hablamos de que un matrimonio, ¿verdad?, se diluye. O sea, es una persona con la que se tuvo una relación estrecha. Entonces, vienen heridas en nuestras emociones, en nuestra alma. O sea, se va a crear en nosotros una inseguridad. Empezamos a sentirnos con desconfianza de las personas por tantas cosas que pueden haber sucedido que ocasionaron ese divorcio. Entonces eso marca mi vida. Entonces tenemos que orar para que el Señor traiga sanidad sobre las emociones de esa persona, y esa persona pueda experimentar la paz del Señor, y de una manera tal que esa persona pueda avanzar por encima de cualquier circunstancia. Lo sexto que tenemos que hacer, si sentimos que esa persona lo necesita, sugerirle un aconsejamiento especial. O sea, hay personas que están allí, no hay manera, están estacionadas, entonces hay que enviarlo al pastor, a un psicólogo cristiano que pueda ayudarlo, a un especialista. Pero nosotros, y lo aclaro una vez más, como lo hemos dicho en casi todas las clases, nosotros no estamos dando un equipamiento para ser ni consejeros ni pastores. Nosotros lo que estamos haciendo es equipando al cuerpo del Señor para ser parte de esos obreros cristianos, porque todo este tipo de gente, ¿a quién se acerca primero? Una persona que tiene un problema se acerca primero a la persona, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de estudio, al que se consiguió una camionetica, y ese puede ser usted.
Y usted es el que va a ayudar a esa persona a que se vaya alineando con el Señor, que pueda tener ese encuentro personal con Jesús. Y usted va a facilitar que haya esa conexión con el pastor, con el especialista, con lo que Dios disponga, pues. Y usted va a darle va a tener las herramientas necesarias para ayudar a esa persona en este proceso que está pasando. Ahora bien, hay unos aspectos que tenemos que recordar cuando estamos hablando con una persona divorciada. Lo primero, que lo que se hizo está en el pasado. Entonces, eso hay que tenerlo siempre presente. No quedarnos allí anclados ni dejar que esa persona se quede anclada allí. Sino lo que se hizo ya está en el pasado. Entonces, tenemos que empezar por donde la persona está ahora y avanzar a partir de allí. Si seguimos allí atrás y nos vamos y revisamos y esto, y viste que hizo esto, y no. Ya estamos en un nuevo tiempo, una nueva historia. Lo segundo es tratar de guiar la conversación de manera que la persona no sienta la necesidad de hundirse en el duelo por la experiencia. Tenemos que tratar de dirigir la atención de esa persona hacia Dios para que esa persona pueda encontrar soluciones reales, porque el Señor es el que va a hacer que esa persona consiga esas soluciones reales. Lo tercero que tenemos que tener claro es que tenemos que permanecer neutral. No podemos presumir que la persona es culpable o inocente. Una actitud de juicio o de superioridad espiritual va a cerrar las puertas para testificar. ¿Entiende? Porque entonces la persona se siente que está siendo cuestionada a ella, o de repente nos parcializamos con esa persona y estamos juzgando a la otra. Tenemos que mantenernos neutral porque podemos oír un lado para tener una visión más completa de las situaciones. Tenemos que oír de los dos lados. El cuarto aspecto que tenemos que tener claro al momento de hablar con una persona divorciada, o sea, no una persona que está por divorciarse, ni que está pensando si lo hace, no, sino una persona que ya está divorciada. Lo cuarto es tener claro si esa persona es verdaderamente cristiana. Y si es verdaderamente cristiana, tenemos que animarla a confesar cualquier amargura, enojo o otro pecado. Y de ser necesario, enfrentar de forma realista cualquier actitud equivocada que haya contribuido al divorcio. Estamos hablando ya con una persona cristiana y es importante que esa persona pueda asumir su responsabilidad en ese divorcio y reconocerlo delante del Señor. Tenemos que explicarle lo relativo a la restauración de su relación con Dios y hacer énfasis allí en 1 Juan 1:9, un texto que, bueno, ya a estas alturas de todo este equipamiento no lo debemos saber, ¿verdad? Entonces, si la persona es verdaderamente cristiana, aparte de llevarla a confesar todo lo que hemos dicho anteriormente, debemos llevarla a desarrollar un nuevo interés en la lectura y el estudio de la Biblia y en la oración, porque es allí donde va a ser fortalecido y va a ser redireccionado. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces hay que llevarle a desarrollar ese nuevo interés por la lectura y por el estudio de la palabra. Y lo tercero que tenemos que hacer, si esa persona es cristiana, es llevarle a establecer o renovar su relación con una iglesia, a pesar de los sentimientos de culpa o el miedo a las críticas, porque no es fácil una persona que todo el mundo lo conoció con su esposa, con su esposo, y de repente, bueno, no, está divorciado. ¡Wow! Estaban en el Señor y se divorciaron. No es fácil enfrentar eso. Pero en esta etapa ya, como una persona divorciada, es cuando la persona necesita la iglesia más que nunca. Quizás allí hay un grupo de personas solas o un grupo de personas de apoyo que van a ser útil para que esa persona divorciada recientemente sea fortalecido. Entonces hay que llevarlo a establecer o renovar su relación con una iglesia. Lo cuarto que tenemos que hacer es orar por esa persona para que tenga sanidad, paz interior y para que pueda hacer los ajustes necesarios para un nuevo estilo de vida. Es muy importante todo esto, que la persona pueda hacer esos ajustes necesarios y no quedarse anclado allí en el pasado ni en ese evento. Hay algunos textos que nos van a servir para animar a las personas.
Y dice la palabra del Señor en Proverbio 3, del 5 al 6, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Una palabra que da vida y anima a la persona a avanzar, a continuar, a seguir yendo más allá de lo que Él puede entender. También dice la palabra del Señor en Filipenses 4, 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Porque en momentos de divorcio, hermano, no es fácil, o sea, haber vivido con una persona y de repente todo cambió. Estás empezando de cero. No es fácil. Viene la ansiedad, pero dice la palabra que por nada por nada nos afanemos, sino que tienes una necesidad, vamos al Señor. Dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, llevar a la persona que, bueno, a ponerse a cuenta. Si somos cristianos, vamos a ponernos a cuenta, vamos a ordenar. Y bueno, Señor, aquí estamos tal cual somos. Dice la palabra del Señor en 2 Pedro 3:18, antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia, o sea, no lo hicimos bien, terminamos divorciados, terminamos como fracasados, como derrotados, como bueno, todo lo que usted está sintiendo, bien, pero nosotros vivimos por gracia y vamos a crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos va a ayudar en medio de todo los errores que cometimos. El Señor nos va a ayudar. Miren los pasajes bíblicos que son importantes tener presentes al momento de atender a una persona divorciada. No estoy hablando de una persona que piensa divorciarse ni que está en ese proceso, sino una persona que ya está divorciada. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, 2:5, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él perdona nuestras iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. O sea, es una palabra que nos anima, que nos fortalece en medio del proceso de separación, que la gente se siente devastada, se siente, quebrada. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. O sea, una dependencia total al Señor, humillarnos delante del Señor. Otros pasajes importantes para tenerlo allí, usted puede anotarlo, está en Salmo 23:3, 2 de Timoteo 1:7. Son palabras que necesitamos revisarlas y estar preparados, hermano, para nosotros enfrentar en nuestra propia vida estas situaciones, en nuestro propio entorno y también en tanta gente que nos va a llegar. Doy gracias al Señor por la oportunidad, pues, de tocar este tema. Todavía el divorcio va a tener dos temas más que vamos a seguir hablando, porque este es cuando una persona, pues, le está llegando un divorciado. Pero aquí vamos, en las próximas clases, vamos a seguir tratando el tema del divorcio. Que el Señor le bendiga, que le guarde, que sea el Señor usándole como ese instrumento suyo para este tiempo. Un fuerte abrazo, se les ama, Dios les guarde.